Es impresionante el desenvolvimiento histórico mundial. Quisiera entender a los ateos, a los escépticos, a los gnósticos, a los idólatras. ¿Por qué no creen en un Dios verdadero si hay tantas pruebas visibles, palpables, hasta el día de hoy? Y todo fue profetizado por el Dios del cielo, el Dios de los 10 mandamientos a través de sus profetas. Los inspiró para declararlas a través de la Biblia. Es impresionante la exactitud con que se han venido cumpliendo estos eventos. El libro de Daniel 7 nos habla de 4 bestias que representan 4 imperios que procederían uno tras el otro, irían en dominio mundial. Y es muy obvio que Babilonia está representada por el león, el oso por Medo-Persia, el leopardo con 4 cabezas y alas por Grecia, y luego surge el monstruo más abominable, el dragón, que representa a Satanás, con 10 cuernos que representan gobiernos, y estos surgen en Europa, con los pueblos bárbaros, y que caerían 3, érulos, vándalos y ostrogodos. Esos 3 fueron vencidos por Clodoveo, rey de los merovingios, para dar paso al surgimiento del cuerno pequeño, que crecería más grande que todos, el papado, en el 538 después de Cristo, y así fue como se desarrolló. Fue herido de muerte, lo vamos a ver ahorita en 1798, pero recobra su herida y ahora controla el mundo por medio de los Estados Unidos de Norteamérica, que comenzó hablando como cordero, pero ahora habla como dragón. Así que vamos a dar paso a este mensaje de Apocalipsis 13, 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra, Estados Unidos. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que representa protestantismo y republicanismo. Pero hablaba como dragón. Hoy está hablando como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, el papado, en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanado, y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o enfrente o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, esta marca es simbólica, es un sello, es una señal o una marca, sinónimos. Y en la mano derecha quiere decir que le da la bienvenida, a esa ley por temor a perder su vida o sus propiedades. En la frente, porque domina las conciencias y a muchos los logra convencer, aún en contra de sus ideas. Sincretinio, lo que pasó cuando Constantino perseguía a los cristianos y después supuestamente se cristianizó con el propósito de seguir gobernando, controlar el mundo. Y calmaron, bien curioso, calman las persecuciones. Él proclamó paz y seguridad al terminar las persecuciones, pero había una amenaza de muerte para aquellos que violaran su ley dominical, establecida el 7 de marzo del año 321. O sea, no eran del todo libres.
Por lo menos libres de conciencia, no. Libres en el aspecto físico, sí. Y ese es el grave problema, porque en asuntos de conciencia no debe de haber mayoría ni en un Senado ni en un gobierno. Vamos a explicar bien la imagen. Así que la segunda es Estados Unidos de Norteamérica, porque es el país que salió de la nada después de las terribles persecuciones de la Inquisición papal. Salieron huyendo muchos cristianos y pues, hallaron tierra y libertad en este continente. La imagen es el dominio de la religión sobre las leyes civiles. La marca es un día de descanso dominical impuesto, obligatorio, como lo hizo Constantino. Terminó las persecuciones, pero amenazaba todavía al que violara esa ley dominical, muerte. Entonces no había paz y seguridad. Era su paz y su seguridad personal de su imperio, pero no la del pueblo entero. El dominio de la religión sobre las leyes. Y miren qué increíble. Para que los Estados Unidos logre, perdón, el papado a través de Estados Unidos logre controlar las leyes civiles, va a apoyarse en los protestantes, que ya no protestan. La primera bestia, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente extirpar la herejía. Conflicto de los siglos. Por favor, los que no lo tengan todavía, descárguenlo. Escrito por Elena G. de White. Está en cualquier idioma. La segunda bestia. Así que, para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí solitas. Conflicto de los siglos. Esta ley dominical representa la marca de la bestia, que tiene que ver con conciencia, con adoración. Y dijo Dios a través de Daniel 7:25, pensará en cambiar, mudar los tiempos y la ley. Es decir, tiempos sábado por domingo y tiempos proféticos. En vez de verdad presente, el preterismo o el futurismo para confundir. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, lo dijo Cristo. El día séptimo es de reposo consagrado a Jehová. Éxodo 20:9. El Señor lo llama mi día, en Marcos 2:28, en Éxodo 20:10 y en Isaías 58:13 y 14. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras. Yo te haré subir por las alturas de los cielos y te daré la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha mandado. El día del Señor no es el domingo semanal, sino el sábado semanal. Roma en su fase imperial mediante Constantino, el 7 de marzo del año 321, declaró: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes venerables de día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas. Los establecidos en los campos, pues, acontece con frecuencia que ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que en ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Aquí él impuso un día de descanso en honor al sol, al dios Mitra, a quien él adoraba. Esto lo pueden encontrar en el diccionario enciclopédico hispanoamericano. Está solo escriban en el internet, primera ley dominical por Constantino, y ahí está la información. Así que surge, una vez que
aparentemente Constantino se convierte al cristianismo por intereses de poder, él mismo, una vez impuesto una doctrina religiosa en el imperio, que estaba por encima del Estado, de las leyes del Estado, ahí comenzó su doctrina religiosa. De hecho, a los soldados romanos, a todos los mandó cristianizar, por eso surgieron las cruzadas romanas, y todo aquel que no se convirtiera al cristianismo, pues era enviado, arrojado al circo de los leones. Obviamente, la mayoría no se convirtió, solamente actuaron por temor a perder sus vidas. O sea, había una persecución ahora de conciencia, ya no física. Se establecen los concilios, el de Arles, en el norte de África, para consolidar, después de la guerra, de haber vencido a Magencio, en el oriente, pues había que consolidarlos. Cuando regresa a Nicea en el 325, establece la doctrina de la Trinidad, la honra de la adoración a la cruz, y es cuando impone, porque convocó a varios líderes religiosos cristianos, impone el descanso dominical que hasta entonces se venía guardando el sábado semanal en honor a los 10 mandamientos, a Dios, a Jehová. Y así sucesivamente los concilios de la Odisea, de Cartago y ahora los del Vaticano, fueron dos largos concilios, terminó el último en 1965, donde se establece un plan, un proyecto, una agenda de cómo atraer a los protestantes otra vez al cristianismo romano. Y es así como vemos una, una falsa bandera, un aparente despertar religioso en los Estados Unidos, pero no es más que el espíritu del malo para engañar aún a los escogidos. Establece Juan Pablo II en 1998 en una encíclica apostólica titulada Dies Domini. Dijo: solamente en el siglo IV la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el venerable Día del Sol, jueces y poblaciones de ciudades, corporaciones, diferentes oficios dejaran de trabajar. Los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor, el sábado. Ellos podían dedicarse ya a la oración común sin impedimento. Los concilios han mantenido incluso después de la caída del imperio las disposiciones relativas del descanso festivo, pero no es honesto en esta encíclica porque aquí debió haber aclarado que fue bajo amenaza de pena de muerte cualquiera que no honrara ya el domingo, que abandonaran el sábado. Eso no lo dicen, ¿verdad? No les conviene. Ok, aquí está este Dies Domini, la encíclica Dies Domini. Lo pueden también descargar de la página oficial del Vaticano. Habla acerca de la creación, que sí, fue en 6 días, este, creó todo, incluyendo al hombre en el sexto día. Por eso la marca es número de hombre, porque es un ser humano el que la va a imponer. Eh, para honrar al enemigo de Dios y del pueblo cristiano. Entonces, habla acerca de la creación, que el séptimo día reposó, lo bendijo y lo santificó. O sea, habla, entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Esa fue la táctica de Satanás para engañar a la tercera parte de los ángeles caídos. Tuvo que engañarlos a través de la verdad. No conocían la mentira. Así que tenía que explicarles sofismas, enredarlos, envolverlos y el golpe. Así que habla del día santo, el Shabbat, pero cuando mencionan en inglés o los judíos mencionan el Shabbat, no se refieren al sábado semanal, ¿eh? Se refieren a un día de reposo semanal. En este caso es la lucha por proclamarlo a nivel mundial el domingo. Vamos a ver los motivos. Habla maravillas sobre el Shabbat y, y luego al final dice la realidad sublime del desarrollo de la ciencia, de la técnica y de la cultura en diversas expresiones, desarrolló cada vez más rápido y hoy incluso vertiginoso, es el fruto en la historia del mundo de la misión con la que Dios confió al hombre y a la mujer, el cometido y responsabilidad llenar la tierra y someterla
mediante el trabajo, observando su ley. Ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí vamos bien. Aquí dice el punto número 14. El día del descanso es tal, ante todo, porque es el día bendecido y santificado por Dios. O sea, separado de los otros días por ser entre todos el día del Señor. Hasta ahí vamos de acuerdo. Por ahí va bien. Vamos a ver en dónde se resbala. Más adelante, dice acá en esta encíclica, en el punto número 13, dice, nosotros consideramos como verdadero sábado la persona de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, por esto el gozo con el que Dios contempla la creación hecha de la nada en el primer sábado de la humanidad está ya expresado por el gozo con el que Cristo, el domingo de Pascua, se apareció a los suyos llevándoles el don de la paz y el Espíritu. Para empezar, en las versiones de la traducción del griego al latín o a nuestros idiomas, cuando menciona aquí de, sobre este día, el domingo, no menciona domingo, mencionaba día de reposo, día de reposo. Entonces, y cuando para mencionar el domingo, lo señalaban con el número uno, el primer día de la semana. Es decir, el primer día de la semana sí resucitó Jesús. No podía resucitar otro día. Si estuvo 3 días y 3 noches, pues tocaba que tenía que resucitar el primer día de la semana. Pero no precisamente decía domingo. Eso es un nombre en latín, Dominus Sol Invictus, en honor al Dios Dies Domini, al día domingo. Luego dice, más abajo del sábado, se pasa al primer día después del sábado, el séptimo día, el primer día, el Dies Domini se convierte en el Dies Christi. ¿Se dan cuenta ahí cómo ya se fue para otro lado? El punto 19 dice, celebramos el domingo por la venerable resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solo en Pascua, sino cada semana. Así escribía a principios del siglo V el Papa Inocencio. Siguen diciendo, ya empiezan ahí a torcer la verdad. Así lo van a encontrar el Dies Domini en la página oficial del Vaticano. Es lo que he venido leyendo. Y miren lo que dice al final. Aquí, en el último párrafo dice, escuchen, eso es muy importante. Por eso, ya queda la explicación, que es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales, ¿a qué se refiere con circunstancias especiales? De modo, dice, de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. ¿Qué es lo que quiere decir? Circunstancias especiales es cuando hayamos colmado la paciencia del papado, los protestantes que guardamos la ley de Dios, y que entonces el poder civil tiene que actuar con leyes contra nosotros que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que quiere decir. Le dieron mucha auge durante el reinado de Papa Benedicto, que publicó ese libro, millones de copias por todo el mundo, donde explica realmente de que ese cambio se hizo porque antes era en honor al dios Sol y que lo cambiaron por el primer día de la semana, o sea, el domingo, cuando resucitó Jesús. En el 2008, ya la Unión Europea declara que la Iglesia Católica quiere que la observancia del domingo quede engastada como parte de la ley de la Unión Europea. El Parlamento Europeo está debatiendo los cambios a realizar en sus directrices sobre horas laborales y el Vaticano quiere que se incluya una cláusula de esta ley que obligue a todos los ciudadanos de la Unión Europea a descansar los domingos. La ley directriz sobre horas laborales.
en la agenda del trabajo de la Unión Europea. Un documento legislativo horriblemente socialista, al presente declara legal para el trabajador de la Unión Europea laborar más de 48 horas semanales, con ciertas excepciones. Los trabajadores en el Reino Unido, Inglaterra, pueden optar no sujetarse a estas provisiones. La ley se encuentra bajo revisión. Durante su segunda lectura, um, en octubre, 7 miembros del Parlamento Europeo tabularon una enmienda que incluye el periodo mínimo de descanso y debe al principio incluir el domingo. La Comisión de la Conferencia de Obispos de la Comunidad Europea, por sus siglas COMESE en inglés, cuya sede están en Bruselas, concuerda recomendando que la directriz laboral debe decir el descanso semanal mínimo debe incluir el domingo. Así, claro, claro. Vamos a ir avanzando. ¿Cómo es que hasta en México ya aprobaron esa ley? Ya vamos avanzando. Cercanía de la ley dominical. Bien, nosotros vimos que la herida de muerte fue en la profecía de en 1798 por Napoleón, que arrestó a Pío VI por los crímenes, aunque en realidad sabemos que fue porque no quería restituir otra vez a los jesuitas a su poder, porque los había desfraternizado el Papa Clemente XIII. Y ahora los jesuitas compraron a Napoleón para llevar a cabo la hazaña de arrestar a Pío VI y murió. Pío VII fue quien otra vez restableció a la orden de los jesuitas. Bien, vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, el plan de esas guerras fue para establecer la ONU, la Liga de Naciones, que fue en realidad un engaño, porque ahorita ya no le sirve para nada al Vaticano ni a Estados Unidos. Está obsoleta. Declaran que está en quiebra la ONU, que porque todos los países miembros le deben y que ya está suspendiendo muchos trabajos. Va a terminar, ahí va a quedar, pero como un cascarón. Porque Estados Unidos, Trump ya creó su propia organización de Estados Unidos. ¿Ok? La Junta de Paz. Para cuando digan paz y seguridad, ya sabemos, vendrá destrucción repentina. Y de esta manera ignoró al resto de los países, solamente se trajo a los aliados. Incluso hay árabes ahí también, musulmanes. Pero miren lo que dijo el Papa. Ay, por cierto, perdón, no terminé de decir que nunca un Papa pisó Estados Unidos, hasta que lo hizo Juan Pablo II, en cumplimiento a las profecías de Daniel 11:40. El rey del norte, que le pega al rey del sur, y atraviesa con navíos, con ejércitos, y llega hasta tierra deseable. O sea, ahora es Estados Unidos donde nace el mensaje de los tres ángeles en 1844. Llegó por primera vez Juan Pablo II. Nunca había pisado un papa tierra norteamericana. Nunca. Lo intentaron muchas veces, pero no. Obviamente fue a través de el control de la economía mundial, de la banca mundial, y las reservas federales, y el IRS, el Servicio de Impuestos. Que el otro día declaré un tema que Estados Unidos en 1871 se declara en quiebra y lo rescataron las reservas federales, obviamente de los jesuitas, que hoy en día está respaldada por BlackRock, JP Morgan, que pertenece a los Rothschild, que son judíos. Ahorita los judíos están ocupando un papel muy importante contra nosotros. Son los que están detrás de las pandemias, los que están detrás de las guerras, los que están de la carrera armamentista, del cambio climático, los judíos. Increíble, pero al final sabemos que no pertenecen a las 12 tribus de Israel. Son házaros, ¿ok? Una raza babilónico-sumeria que proviene del Cáucaso. Se estacionaron ahí porque sabemos que en el año 70 no quedó piedra sobre piedra, así que ya no quedó ninguna de las tribus. Ahora, Pablo menciona en Romanos 8, Romanos 2, que ahora es el Israel espiritual.
¿verdad? El Evangelio es para todos, los que acepten a Cristo como su Redentor. Bien, así que pisa la tierra y la besa, como reclamando la suya, Estados Unidos. Fue el primer gesto que hizo Juan Pablo II. El segundo, Benedicto, entró a la Casa Blanca y el tercero llegó a donde lo están viendo ahí, al Senado de la República, donde se hacen las leyes. Va muy rápido, pasos agigantados pues a considerar desde la herida de muerte de 1798, pues ha ido rápido. ¿Y cuándo lo iban a recibir con aplausos? No, y menos los estadounidenses. No querían saber del papado porque sabían que el papado son los responsables de los más grandes genocidios a nivel mundial. Están detrás de las guerras en todos los países, detrás del control de la droga, el control de las agencias de investigación como la DEA, la CIA, el FBI, a través de los caballeros de Malta y los caballeros de Colón y los caballeros templarios. Esas tres caballerías utilizan el papado para el control mundial por medio de Estados Unidos. Bien, el Papa León XIII, que es el que estaba en la época de Martín Lutero, cuando la protesta de Espira, escribió la encíclica Rerum Novarum y la Libertas. Ya tengo por ahí una investigación, un tema, quiero presentar pronto, si Dios me permite. Pues, como estaban perdiendo ya el control del poder, entró a Estados Unidos, al continente americano, a través de la educación, ¿ok? Y la economía. Entonces, crearon sindicatos de católicos para aplicar la Rerum Novarum, de que pues la renovación, de que hay que apoyar a los trabajadores, a los obreros, que hay que darles un día de descanso. Miren nomás cómo el diablo va trabajando por obras sutiles y agradables, que pues no podemos rechazar, ¿no? El hecho de que, claro que merecen descanso, pero cuando se trata de un descanso de índole religioso, ahí se acabó la democracia. Es el total fascismo. Y fue León XIII. ¿Saben lo que dijo el Papa actual? Que va a cumplir las encíclicas que el Papa León XIII dejó pendientes. Y qué mejor ahora que tenemos un papa estadounidense. Miren, esto de los papas, no crean que se reúnen ahí para elegir quién va al azar a ser papa. No, no, no. Ellos lo asignan muchos años antes. Muchos años. Lo escogen, lo preparan. Para este tiempo tenía que ser un estadounidense. ¿Qué mejor? ¿Se acuerdan de Esther 3? Amán y Asuero. ¿Estaban relacionados? Sí, sí, Asuero representa a Estados Unidos y Amán el papado. Mardoqueo y Esther al pueblo de Dios que guarda el sábado también. Este evento sin precedentes ocurrió hace como unos, si no mal recuerdo, unos 4 o 5 años. Sorprendente noticia. Por cierto, la, la presentadora declaró que era un evento inédito que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, donde se reunieron los líderes de la Unión Europea para declarar al Papa como su líder espiritual. Aquí se cumple Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Por eso digo, no entiendo a los ateos o a los idólatras. Tantas verdades bíblicas que están cumpliéndose aquí como para no creer en Dios. Entonces, esta imagen que están viendo en pantalla es el símbolo de la unión con evangélicos, protestantes, budistas, sintoístas, musulmanes, y que esta es la ortodoxia, el domingo como la marca de la unidad cristiana. Y en la mesa tienen la triqueta.
Esa triqueta representa la Trinidad pagana y es la que aparece en la Ouija, una tabla que usan los augureros del enemigo. Bien, estos son avances en la Unión Europea. Voy a ir más rápido porque hay mucho que hablar. El mismo catecismo que publicara Ratzinger dijo: la santificación del domingo y los días santos de guardar requieren un esfuerzo común. A pesar de las estrecheces económicas, las autoridades públicas deberían garantizar a los ciudadanos un tiempo especial para dedicarlo al descanso y a la adoración divina. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el poder civil tiene que someterse y llevar a cabo una persecución. Los empleadores tienen similares obligaciones hacia los empleados. Además, se añade, en áreas de respeto a la libertad religiosa, miren nada más que mentira tan grande disfrazada de verdad, y el bien común es el comunismo. Los cristianos deberían procurar que se reconozca el domingo y los días santos de la iglesia como día de descanso obligatorio. ¿Qué es lo que pasó el día de todos los santos? ¿Se acuerdan qué fue el primero, el segundo, el 2 de octubre de noviembre? 1700, 1750. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? Estaban celebrando, era una celebración católica a mundial, a nivel mundial, ¿qué es lo que estaban celebrando? El terremoto de Lisboa. Murieron más de 70,000 personas. Fue increíble. ¿Y eso es lo que quieren estar celebrando? ¿No aprendieron con ese castigo? ¿No? Obviamente no. Fue en 1755, quiero corregir, porque el eclipse fue en 1780 y la caída de las estrellas fue en 1833. Vaya, ¿cómo no creer en Dios? Si aquí está la agenda de Dios, dice el espíritu de profecía. Mientras los hombres duermen, Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo de Dios no pueda alcanzar misericordia o justicia. El movimiento dominical está abriéndose paso en las tinieblas. Líderes están ocultando el verdadero asunto. Muchos que se unen con el movimiento no ven hacia dónde se dirige la corriente subterránea. Sus profesiones de fe y suaves y benignas y aparentemente cristianas, pero cuando hablen, revelará el espíritu del dragón. El observador, The Watchman, página 11, 1906. Vendrá tiempo cuando los hombres no solo prohibirán que se trabaje en domingos, sino que procurarán mediante la fuerza que se trabaje los sábados. Se les pedirá que renuncien al sábado y que se adhieran a la observancia del domingo, a riesgo de perder su libertad y sus vidas. Southern World, el trabajo en el sur, página 69. Ahora, voy a leer de Maranatha en cuanto a esta ley dominical, página 177. Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país, Estados Unidos. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia esa ley dominical. Entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro, sobre todo los que están en Estados Unidos. Cuando esta nación, mediante asambleas legislativas, promulgue leyes que arrojen las conciencias de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guarden el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación civil, entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a éste la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. ¿Qué son los últimos eventos que faltan por cumplirse en las profecías? Ok, una vez que venga la ley dominical, poco tiempo después, o sea, la marca de la bestia, ¿no? Falta por cumplirse, que es la ley dominical. Luego, el cierre de la gracia. Luego, el gran tiempo de angustia. Y posteriormente, la caída de las plagas, las 7 posteriores plagas. En ese orden, en ese orden.
El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Muchos creen que es una marca visible, un código de barras. Es imposible, porque un código de barras o un microchip no me altera mi conciencia. Es parte de control, pero tiene que ver con adoración porque la profecía dice, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Y nuestra adoración tiene que ver con nuestra conciencia, está en nuestro lóbulo frontal. Apocalipsis 13:11 habla la otra bestia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y que mandaba a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida, es decir, que honren un día de descanso papal romano y que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ya ocurrió en el pasado. Esa marca, repito, no es visible. Es un asunto de conciencia. Y al final tiene que ver con economía. Por eso es el control de la banca mundial, las criptomonedas, es decir, dinero um, electrónico, virtual. Y si nos declaran disidentes o enemigos del Estado, no vamos a poder comprar alimentos ni agua. Por eso la han privatizado en todos lados. ¿Saben ustedes que desde hace siglos se dieron cuenta que el agua vale más que el oro y que cualquier montaña de diamantes? Claro, el agua, sin el agua tampoco se producen los alimentos. El agua es una gran bendición del Dios del cielo. Por eso el Señor dijo en Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20, y les di mis días sábado para que fuesen señal entre mí y ellos, señal. Dios tiene su sello también, para que supiesen que yo soy Jehová el que los santifica. Es decir, me da la razón el por qué el sábado semanal me determina que Jehová de los ejércitos celestiales es creador, rey, soberano del universo. Y menciona también Éxodo 31 del 12 al 17, que es un estatuto perpetuo por todas nuestras generaciones. Y en Isaías 66, 23, 24 dice que toda carne vendrá en el cielo nuevo y la tierra nueva a adorar el sábado. Pero las Biblias mutiladas nomás dicen día de reposo. Las mutilaron. Antes decía aquí equivale a sábado, pero ya no dice así tampoco. Lo han quitado. Por eso las plagas están detenidas, porque Dios determinó así. Y está en Apocalipsis 7, 2 y 3. Cuatro ángeles deteniendo los cuatro puntos cardinales de que no caigan plagas hasta que Dios haya sellado a sus siervos. Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoraban la bestia a su imagen. Al guardar el primer día de la semana, la observancia de este día es la marca de la bestia. Testimonios para ministros. La marca de la bestia es el descanso papal. Cuando llegue la prueba de manifestará claramente que es la marca de la bestia, es la observancia del domingo. Comentario bíblico adventista 7. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, sábado, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto, la observancia del primer día de la semana. Y hacía que pequeños, grandes, ricos y pobres se les pusiera una imagen. Los hombres no solo deben trabajar en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer al domingo como el día de reposo. Hay páginas que están promoviendo mucho la ley dominical, como esta página que ven ahí en pantalla, The Lord's Day Alliance of the US. La alianza por el Día del Señor
en Estados Unidos. Y luego dice abajo, dice, el domingo es la marca de la unidad cristiana. Se dan cuenta que ellos mismos están reconociendo que es una marca, es una señal, pero que se opone a la ley de Dios. Y hay otra página de regreso a la iglesia en domingo. Este evento sin precedentes lo promueven los jesuitas detrás de las cortinas de humo. Están están financiando a todas las religiones que honran el domingo para que atraigan a sus feligreses y a otros más a sus templos. No importa qué religión seas, pero que los atraigas el domingo. Y hay una impresionante ola de promociones acerca de este evento. El Parlamento Europeo tiene una reunión, un desayuno para proteger el domingo en Europa. Y publicaron un nuevo manifiesto que promueve el domingo sin trabajo. Y estos son los jesuitas. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podría ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo, y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, al papado. Indica que la autoridad de esta nación, Estados Unidos, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Conflicto de los siglos, descárguenlo, repártanlo por favor como hojas de otoño. El Papa Negro en realidad no es de piel, sino de espíritu, de alma negra. Este es el general superior de todos los jesuitas a nivel mundial. Él no es solo el que gobierna el mundo. Detrás de él hay un equipo de jesuitas y que también incluyen a los Rothschild, a los Rockefeller y los Bilderberg para los planes de este mundo. Yo no sé si ustedes han notado, cada vez hay más satanismo en este mundo. Cada vez se manifiestan sectas satánicas y muchas noticias que revelan lo podrido que está el gobierno, el Senado, la Cámara de Representantes, artistas de Hollywood, actores, deportistas, líderes gobernantes. ¿Han oído eso de los archivos de Jeffrey Epstein? Sí, es increíble. Las revelaciones. Menciona a presidentes de Estados Unidos. Es más, tuvo una reunión con el Papa Juan Pablo II, ese señor pedófilo. ¿Qué hacían juntos? Bueno, no pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Incluso líderes de la política mexicana, también de los árabes, incluso el líder de los Dalai Lama, que se sabe que también es un pedófilo. Y ellos, no es solamente la pedofilia, sino que llevan rituales satánicos donde pueden sacrificar, torturar a los niños y comérselos. Canibalismo.
en honor a Baal, a Luzbel. Estos son los que nos están gobernando. Y este presidente de Estados Unidos con 34 cargos judiciales y con también un expediente de pedofilia que trae cargando. Es impresionante cómo Estados Unidos está callado ante la tiranía de un monarca fascista, de un Hitler, de un Hitler, hasta de origen alemán. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ahora, esto tuvo que haberlo mencionado antes de 1888. ¿Por qué? En 1888, el senador Henry Blair propuso legislar el domingo como día de descanso obligatorio. Gracias a Dios no fue aprobado. Solo 30 países de la Unión Americana aprobaron leyes azules, o sea, leyes dominicales. No estaba listo el pueblo de Dios, igual que ahora. Ahora está peor. Ahí fue la señal: salgan de las ciudades. Establezcanse en lugares rurales, con puestos de avanzada, trabajando la obra médico-misionera. Pero hemos sido necios, muy duros, de dura cerviz. Cuando venga la ley dominical, no quieran aplicar esta cita del espíritu de profecía para que cuando venga la ley dominical salen corriendo. No, en el camino les van cayendo las plagas también a los adventistas. Este es un asunto moral, es un tema espiritual. Si no estamos preparados espiritualmente hablando, no le hace que yo no guarde la ley dominical, que la desobedezca, no, no importa. Si no tenemos el vestido de bodas, que es la justicia de Cristo, su propio carácter, reflejado en todos aquellos que forman su familia y que están sus nombres en el libro de la vida, del Cordero de Dios que fue inmolado, si no tienen el mismo carácter de Cristo, si no están haciendo la misma obra que hizo Cristo, aunque salgan corriendo al campo, como la mujer de Lot. La mujer de Lot extrañaba todo lo que había acariciado en el mundo, y la instrucción era que nadie volteara a ver, pero ella extrañaba todo lo que la mantenía um, en su paz y seguridad terrenal, sus afanes cotidianos, sus amistades, sus líneas de internet, las modas, y no pudo. Y eso es un ejemplo para nosotros. Tenemos que tener una preparación firme, un genuino arrepentimiento de pecados y una entrega total, interna y externa de nuestro ser. Porque cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, lo dice Eventos de los Últimos Días, no le cambia el carácter a nadie. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido en este tiempo de prueba, de gracia. Para la eternidad, es decir, que el cielo se comienza a vivir aquí en la tierra, por fe y obras. Y no estamos listos. Cristianos y sindicatos europeos se unen para defender descanso dominical. Esto viene fuerte. Aquí voy a brincarme Son, son citas de que los protestantes, sus líderes, llegaron a mencionar que el sábado era el día del Señor, el sábado semanal. Por ejemplo,
Todo lo que estaba prescrito para el sábado, nosotros, dice la Iglesia Católica, lo trasladamos al domingo, en ese día que es el primero, el verdadero sol. Ahí está la cita, Eusebio de Cesarea, am, página 91, citado en el domingo, fiesta de los cristianos. La Iglesia Católica dice, en la nueva ley se guarda el domingo, en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica católica. Lo escribió Tomás de Aquino. No lo pensaba leer, pero yo creo que es interesante. La Iglesia Católica dice, usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras obligan la observancia religiosa del sábado semanal, un día que nosotros los católicos nunca santificamos. Cardenal James Gibbons, libro La fe de nuestros padres. ¿Y entonces qué opinaban los protestantes? La Iglesia Bautista dijo, se dirá con acierto, cierto aire de triunfo que el sábado fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde puede hallarse registrada esta transferencia? No en el Nuevo Testamento, absolutamente no, lo declaró el doctor E. T. Hiscox, autor de Baptist Manual. Iglesia Presbiteriana. No existe ni la más mínima evidencia de que nuestro Señor o sus discípulos respetaran o enseñaran a otros a respetar el primer día de la semana. Reverendo Fraser. Iglesia Congregacional. Es completamente claro que por rígida o devotamente que pasemos el domingo, no estamos observando el sábado. Dr. R. W. Dale, en Los 10 Mandamientos, página 106. Iglesia Metodista. Sábado, en el lenguaje hebreo, significa descanso, y es el séptimo día de la semana. Debe confesarse que no existe ley en el Nuevo Testamento concerniente al domingo. Diccionario Teológico de Buck. Iglesia Anglicana. La razón por la cual nosotros santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma razón por la cual observamos muchas otras cosas, no por prescripción de la Biblia, sino de la Iglesia. Isaac Williams, en el libro Sermones, en el Catecismo, tomo 1. Pentecostales. ¿Por qué observamos el domingo? ¿No nos enseña la Biblia que el sábado debe ser el día del Señor? Aparentemente tendremos que buscar la respuesta de otra fuente de información fuera del Nuevo Testamento. Lo dijo David A. Whatmack. ¿Es el domingo el día del Señor? Ellos declaran que no. Iglesia Luterana. No existe un mandamiento en la Biblia que ordene observar el domingo como día de descanso. ¿Por qué entonces se guarda el domingo? Si me dicen lo provisto para el sábado es transferido al domingo, entonces los desafío a demostrarme un solo pasaje, una sola palabra de la Biblia que lo demuestre. Reverendo H. Dillenberg. Iglesia Católica. Es bueno recordarles a los presbiterianos, ajá, bautistas, metodistas y a todas las demás órdenes cristianas que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan este día están observando un mandamiento de la Iglesia Católica, no de la Biblia. Lo dijo el sacerdote Brady en un discurso reportado en el Elizabeth, en New Jersey, en News, las nuevas, de marzo 18, 1903. Incluso declaró él mismo que daba $1,000, regalaba $1,000 a cualquiera que le demostrara que ya cambió sábado por domingo en la Biblia. Y dice, hasta el día de hoy, nadie viene a reclamar $1,000 porque no está en la Biblia. La Iglesia Católica, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y con esta transferencia del sábado al domingo queda demostrado. Lo dijo el Catholic Record of London, Ontario, septiembre 1, 1923. Instituto Bíblico Moody. El sábado fue obligatorio en el Edén. Ha sido obligatorio desde entonces. El cuarto mandamiento empieza con las palabras acuérdate.
mostrando que el sábado ya existía cuando Dios escribió la ley en las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo puede el hombre decir que este mandamiento fue eliminado cuando admiten que los otros 9 todavía son obligatorios? Escrito por T. L. Moody en Weight and Wanting, página 47. Enciclopedia. El domingo fue el nombre dado por los paganos al primer día de la semana porque era el día en el que adoraban al sol. El séptimo día fue bendecido y santificado por Dios mismo. Requiere que sus escrituras la observen. Para él, este mandamiento es universal y de obligación perpetua. Eddie's Biblical Cyclopedia, 1872. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado el único mandamiento que comienza con acuérdate? ¿Qué dice el catecismo? Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día de la semana. Catecismo Católico 1992. La observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a la autoridad de la Iglesia Católica. El domingo es una mera creación de la Iglesia Católica. American Catholic Quarterly Review, enero 1883. El domingo es la ley exclusiva de la Iglesia Católica. American Sentinel, junio 1893. La razón y el sentido común requieren la aceptación de una de estas alternativas, o bien el protestantismo y la observancia del sábado, o el catolicismo y la observancia del Santo Domingo. Catholic Mirror, 23 de diciembre 1893. ¿Autoridad de Dios o del Vaticano? El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado al domingo es una prueba de este hecho. Catholic Record, 1 de septiembre 1923. Los protestantes no tienen forma alguna de detener el cambio del domingo por el sábado. Los adventistas son el único cuerpo de cristianos que tienen a la Biblia como su guía y que no han encontrado en sus páginas ningún argumento que sostenga el cambio del séptimo al primer día de la semana. De ahí su identificación como adventistas del séptimo día. Catholic Mirror, 9 de septiembre 1893. Bueno, cabe señalar en cuanto a este nombre de adventistas, o somos del séptimo día o adventistas en el séptimo día. Son dos cosas diferentes que aparentan ser lo mismo. A ver, adventistas en el séptimo día, es decir, solamente van un rato el sábado, como les conocen en inglés 7-Eleven, cada 7 días a las 11 de la mañana al culto del amén y ya, del apapacho, del abracito, del Dios es amor y Él conoce los corazones y ya. Esos son los adventistas en el séptimo día. Los adventistas del séptimo día saben que los 7 días son para Cristo, por Cristo y de Cristo. Y que el sábado, como séptimo día semanal, es especial, único, sui generis. Es completa adoración al Eterno. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo. El protestante que crea la Biblia es su única norma de fe. No tienen fundamento para observar el domingo. En este sentido, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Catholic University Bulletin, 14 de agosto 1942. En la nueva ley se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica de Tomás de Aquino, citado El domingo, fiesta de los cristianos, página 148, Julián López Martín. La persona que viole la santidad del domingo debe ser castigado como hereje. Lo declaró Juan Pablo II en Detroit News, 7 de julio de 1998. Los terroristas secretos, o sea, los jesuitas secretos, debemos hacerles entender a los grandes hombres de la tierra que la causa del mal existirá mientras exista el protestantismo. Los herejes son los enemigos que estamos dispuestos a exterminar completamente. Página 16. Descárguenlo. Todavía lo pueden encontrar.
Es ahí donde demuestra documentos, fechas, nombres de cómo los jesuitas asesinaron a más de 7 presidentes norteamericanos para poder imponer las reservas federales. La Iglesia romana se prepara para la lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Conflicto de los siglos. El domingo es la señal externa de autoridad de Roma y las iglesias que se unen con ella. El sábado es la señal externa de adoración a Dios. Ezequiel 20, 12 y 20. Santiago 2:20, Apocalipsis 14, 12. Obedecer a Dios a través de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, o a los hombres, con una ley dominical. Recuerden que Santiago 2:10 dice que el que guarda los mandamientos y viola uno se hace responsable de todos. También van a encontrar los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. En Mateo 24:20 y 5:17 al 20. El segundo, el segundo en 1 de Juan 5, del 2 al 4. El tercero en 1 de Timoteo 6:1. Cuarto, Marcos 2:27-28. El quinto, Efesios 6, del 1 al 3. El sexto, Santiago 2, del 10 al 26. El séptimo, Marcos 10, 17 al 19. El octavo, Mateo 19, 16 al 19. El noveno, Romanos 13, del 9 al 10. Y el décimo, Romanos 7, del 1 al 7. Ahí nos vamos a encontrar que en Hechos 13, Hechos 16 y 17, habla de que se seguían reuniendo los sábados. Hay 8 menciones sobre el primer día de la semana, pero no se aplica a la adoración. En una de ellos estaban siendo perseguidos, estaban escondidos el primer día de la semana. En otro primer día de la semana estaban partiendo el pan, o sea, una reunión pues para ingerir sus alimentos. En otra, Pablo les dice que el primer día preparen las ofrendas porque va a pasar por ahí. Él sabía que no tenía que viajar el sábado, ahora venía viajando el primer día de la semana. Ahora bien, vemos que el fin se acerca. No me dio tiempo sacar el escudo de la nueva ONU de Estados Unidos. Digo la nueva ONU porque en realidad es una junta de paz, que por cierto tiene el mismo símbolo de la ONU, que tiene 33 cuadros, incluyendo el círculo de en medio, que es el cargo más elevado de la masonería, el rito de York, y también tiene la corona de olivos, tal y como lo tenía el escudo del Imperio Romano y el águila mirando hacia la derecha, que fue la que clavaron en tierra sagrada en Israel en el año 70. Y la misma águila la tiene Estados Unidos, que por cierto con lenguaje en latín, no en inglés, en latín, que dice e plurus unum, dice de muchos uno. ¿Se acuerdan de Génesis 11? Estos son uno en propósito. Nada los detendrá lo que han pensado hacer. Y por un lado tiene flechas que representa que la guerra, perdón, por un lado 13 hojas de olivo que representa la paz y 13 flechas que representa que a través de la guerra obtendrían la paz. O sea, ordo ad caos, orden a través del caos. 13 plumas en la cola, 13 barras en la bandera, números cabalísticos masones, 32 plumas en un ala, 33 en la otra, máximos grados de la masonería, y en la cabeza del águila, que por cierto mira hacia la derecha igual que la romana, existe ahí uh, un círculo y unos pentagramas. No son estrellas, yo no he visto que las estrellas tengan 5 picos o 6 picos. Son hexagramas, son figuras geométricas que las usan para sus atentados terroristas según la cábala hebrea satánica. Y ahí en esas pentagramas se puede visualizar una hexagrama que es la que usan los judíos y que esa ya de hecho esa en alemán Rothschild, Roth son 2 palabras, una composición de 2 palabras. Roth es rojo
child, signo, signo rojo, el hexagrama era rojo, pero el rojo lo utiliza las familias feudales de la nobleza negra. El azul se lo dieron a Israel, que por cierto, Netanyahu no es ni siquiera israelí, es polaco. Es más, fíjense nada más, Obama no es judío, pero fue al Muro de los Lamentos. Trump no es judío, pero fue al Muro de los Lamentos. Ahora, me refiero a que no es judío de los házaros, pero pertenece a la nobleza negra veneciana. Una historia muy impresionante detrás de todo eso, que están relacionados con el papado, muy relacionados con el papado. Y puedo enumerar muchos, incluso vimos también al pastor Hugo Gambetta, que fue al Muro de los Lamentos, a colocar una oración en un papelito en una de las rendijas. Impresionante, ¿no han visto cuando la persona de limpieza pasa tirando todos esos papelitos y agarra su recogedor con su escoba y a la basura todo eso? Es todo un show. Es impresionante todo lo que está haciendo el enemigo de Dios. Y el propósito es violar la ley de Dios. Intentan cambiar. ¿Por qué no lo logran? Porque siempre Dios se reserva un remanente que no dobla su rodilla ante Baal y que guardará los 10 mandamientos por la eternidad. Tengo por aquí un himno que escribiera mi abuelo. No soy no se me dio el don del talento del canto, pero sí me gustaría entonarlo, si me lo permiten, para culminar. Antes de culminar, miren, lo que quería decir, la unión Iglesia y Estado, aquí está, voy a ver más adelante, algo, que esto continúa, ¿eh? A ver, miren unas persecuciones tremendas. Ley dominical en México, ahí les va, porque con esto vamos a ir cerrando. Bueno, después de que viene la persecución y todo esto, nos espera en la gran tribulación. Esto ya ocurrió en la Edad Media, durante muchos siglos. Se va a volver a repetir la historia, la última gran tribulación. Que Dios nos ampare y que nos encuentre ya listos, en paz con el Eterno, con corazones puros y manos limpias. Pero les hablaba de México. Miren, en 1970, el 1 de abril, se reformó este artículo de la Ley Federal del Trabajo. Lo pueden buscar en internet también. Y se actualizó en el 2006, el 17 de enero. Capítulo 3, artículo 6.9. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Y luego lo reformaron al 71 y dice, en los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso semanal sea el domingo. Ajá, ha sido más claro. ¡Ay, pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de el dragón. Que Dios nos ampare. Y ahí les va otra. Busquen en internet, ahorita mismo, en cuanto termine el tema, busquen, escriban ahí, Ley Federal de Trabajo, LFT, estipula obligatoriamente, a través del artículo 71, obligatoriamente, el pago de una prima dominical equivalente al 25% adicional sobre el salario base diario a los trabajadores que laboran en domingo. Esto es tremendo. Este pago es un derecho irrenunciable que compensa el trabajo en día de descanso semanal y dice aplicable aún si se descansa otro día. Es decir, si el empleador quiere darle descanso el lunes y el miércoles, ya, pero el domingo si trabaja, se lo tiene que pagar el 25% de más. Es decir, si le pagan 400 el día, le van a tener que dar 100 más, 500. ¡Qué interesante! O sea, son muy astutos, brillantes para sus planes malévolos. Saben que no deben de aplicar leyes de índole religiosa. ¿Por qué? Porque la unión, la iglesia y el Estado es el fin de la democracia, es el fascismo. Pero otra, se acaba la libertad de conciencia. ¿Por qué están haciendo obligatorio el domingo a los patrones
pagar 25% extra a los trabajadores que laboran el domingo, si es un día religioso. ¿Se están aplicando leyes de índole religioso? Sí. ¿Se están violando los artículos primeros de la Constitución? Sí. ¿Dónde está la libertad? La libertad de conciencia. El domingo es un día de descanso, lo está diciendo Roma, es de ellos. Y ahora el poder civil está obedeciendo a la encíclica papal Dies Domini, que se establezca el domingo y que es obligatorio pagar, y los patrones pues no van a querer pagar tiempo extra, van a tener que darles el descanso. ¿Se dan cuenta cómo es eso? Van perfilándose, cerrando el camino, cerrándonos el camino. Cuando finalmente se va a obligar a trabajar en sábado y reponer ese domingo para trabajar el sábado. Ya en México empezaron las persecuciones en varios pueblos contra los guardadores del sábado. Lo hemos visto en las noticias. Y esto es porque el cura del pueblo, el sacerdote, le dice a los ejidatarios, a los comisarios, que si los protestantes herejes no quieren cooperar para sus fiestas, que son puras borracheras, entonces sean expulsados de la comunidad, porque se rigen bajo usos y costumbres, una ley que se estipuló a través de la ONU, y que ni el gobierno municipal, ni el estatal, ni el federal pueden interceder por ti, debido a que no pueden hacer nada contra usos y costumbres si la mayoría determina que el pueblo manda al fin de cuentas. Uf, tremendos, tremendos. Oh, hermanos. Finalmente, el león, y no cualquier león, el 14, que tiene mucho parecido con el 13, número cabalístico. ¿Qué dijo el Papa León XIII en la época de Martín Lutero? Nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¡Qué blasfemias tiene tú este anciano mortal! ¡Qué palabras tan blasfemas! Hablará palabras contra el Altísimo. Una de las señales, Daniel 7:25. Y a los santos del Altísimo perseguirá. Por sus frutos les conoceréis. Al buen entendedor, pocas palabras y pocas imágenes como las que estamos presentando ahorita. En 1888 estuvo a punto de aprobarse la ley dominical. Esta vez no van a fallar. Esta vez no pueden fallar. Todo está preparado. Estados Unidos es la imagen, está siendo la imagen de la bestia. ¿Ya? ¿Se podría decir que ya sanó su herida? Bueno, hasta que se decrete la ley dominical, habrá sanado su herida. Está casi sanada ya. Ya casi está sanada. Sus miembros del Senado, políticos, jueces, todos son católicos. Todo lo que veamos ahorita que está sucediendo en el gobierno de Estados Unidos está planeado desde hace muchos siglos. Por eso le sale a la perfección, que hasta ellos se sorprenden. Todos los países van a seguir el ejemplo de Estados Unidos en efecto dominó. Impondrán leyes dominicales que obligarán al pueblo de Dios a pisotear la ley. Para entonces debemos estar en el campo. Es el mejor lugar para prepararnos con Cristo, para el encuentro de nuestro Señor. Para terminar, quiero cerrar con este himno que me gustaría, quien me lo pida, que este no tiene marca registrada, ni lo pensamos registrar. El registro constitutivo ante la ley es del diablo. Entonces Cristo hubiera puesto marca registrada a su Biblia, ¿verdad? No, Roma sí lo hizo. Aquí va. Dice así ya para cerrar. En el último tiempo estaría una iglesia guardando la ley. El espíritu de profecía será el cetro de la hermosa grey, que será fiel a los mandamientos, fueran dados en el Sinaí, como fueron en aquellos tiempos, hasta hoy los tenemos así.
El mensaje resuena en el mundo por los siervos que Dios eligió. El mensaje sencillo y profundo es la ley que Jehová declaró. Esta ley será para su pueblo, que hoy le sigue y escucha su voz. En la Biblia el sábado es el sello del pueblo de Dios. Desde Génesis a Revelación, que tenemos el sábado en vigor, no hay cambio ni alteración, está firme la ley del Creador, por lo tanto es eterna y sublime, que jamás puede el hombre cambiar, antes bien que todo hombre la estime, y será sacerdote eternal. Amén. Eso lo escribió mi abuelo, que en el último tiempo Dios tendría un pueblo que guarda su ley, su santa ley, sus 10 mandamientos y tiene la fe de Jesús, la justicia de Jesucristo. Bueno, que Dios eterno nos ampare, que no nos abandone su espíritu, porque quedaríamos expuestos a los golpes del enemigo. Así que Dios eterno nos bendiga. Hasta pronto.